Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. El gasto de los hogares en diciembre creció 2,02%. La temporada navideña, el gasto en turismo y una inflación moderada permitieron que los hogares incrementaran sus gastos. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Camilo Herrera, él es el fundador de Radar. Colombia rompió récords en turismo durante el año 2024. Por un lado recibió más de 6,7 millones de turistas y por el otro se movilizaron vía aérea más de 56 millones de viajeros. En minutos, todos los detalles. Floricultores colombianos listos para San Valentín. El sector se prepara para exportar flores en una de las celebraciones más tradicionales de los Estados Unidos, al tiempo que genera más de 20.000 empleos directos en esta temporada. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del consumo de los hogares colombianos durante el año 2024, el cual creció. Para hablar de este tema nos acompaña Camilo Herrera, fundador de Radar. Buenas noches, Camilo, y bienvenido a Signo Pesos. Mariana, muy buenas noches y a toda la audiencia. Camilo, comencemos. El consumo de los hogares en diciembre del año 2024 registró un crecimiento que es muy cercano al 2,02%. Esto en relación con el mismo periodo del año 2023. Por favor, ¿de cuánto dinero estamos hablando y a qué obedece justamente el crecimiento del consumo? Este es un muy buen dato para diciembre de 2024. Nosotros claramente esperábamos un crecimiento en el gasto de los hogares, pero cercano al 1%. Que el gasto de los hogares ha crecido un 2% muestra una dinámica muy positiva por parte de los hogares y de alguna manera muy buenas señales del mercado. En diciembre los hogares gastamos cerca de 120 billones de pesos en todas las compras que hicimos y en la canasta de Navidad gastamos cerca de 36 billones de pesos. Claro, Navidad es muy importante en el gasto de los hogares de diciembre y para este año en particular, tanto la dinámica de diciembre como la dinámica de la canasta de Navidad, que son regalos, decoración, celebración e inclusive turismo, tuvieron un muy buen comportamiento. Precisamente quiero que entremos a hablar de las dinámicas del gasto que se registraron durante el año pasado. La mayoría de las canastas se mantuvieron en positivo, menos transporte y comunicaciones. ¿A qué también obedece este comportamiento, Camilo? Digamos que detrás de eso hay muchas decisiones que tomamos los hogares. Los hogares compramos porque no tenemos las cosas y porque tenemos la capacidad de comprarlas. En el caso de transporte y comunicaciones, como seguramente ustedes han tenido presente por las noticias, la venta de vehículos pues no fue muy dinámica durante el año 2024. Pero octubre, noviembre y diciembre la dinámica de transporte y comunicaciones fue positiva, inclusive como tú lo muestras ahí en la gráfica, ya en diciembre transporte y comunicaciones inclusive llega a ser positiva, lo cual nos muestra que todas las canastas, 9 de 9, las grandes canastas del gasto de los hogares que recogen 600 categorías de cosas que compramos los hogares, llegaron a terreno positivo. Esto no lo veíamos hace más de 28 meses en el mercado colombiano, lo cual es una noticia muy importante para todos nosotros. Doctor Camilo, cuando hablamos del incremento del efectivo, se registra un crecimiento del 3,30%. ¿Ustedes a qué se refieren? ¿Los colombianos guardaron este dinero o es plata que ya está consignada en sus cuentas de ahorro? A ver, los hogares destinamos nuestro ingreso para hacer gastos o para ahorrar. El grueso de nuestro ingreso viene de rentas, vienen de salarios e inclusive de pensiones, eso es cerca del 76%. Después viene una colocación crediticia que es muy importante, dependiendo del mes, es cerca del 26% y las remesas que cada vez pesan más en el gasto de los hogares. Entonces, cuando hablamos de efectivo se refiere a la forma en que los hogares pagamos las compras. La pagamos con tarjeta de débito, que es una forma de efectivo, la pagamos con códigos QR, que es una forma de efectivo, o pagamos con billetes y con monedas. Que haya habido un crecimiento del 3% en efectivo nos muestra que ante un crecimiento mucho más grande del gasto de los hogares en términos corrientes, que no fue del 2%, que eso es un tema en volúmenes, sino cerca del 7% en valor, claramente tuvimos una enorme oportunidad de usar tarjetas de crédito, crédito de consumo y otras formas de conseguir crédito por los hogares que permitieron la buena dinámica que tuvimos en diciembre. En línea con esto, el gasto en los hogares es jalonado principalmente en ciudades principales. Sin embargo, las ciudades intermedias también aportaron a este crecimiento registrado. ¿Cuáles son esas ciudades en las que más están gastando los colombianos en la actualidad? A ver, los colombianos afortunadamente hemos tenido una dinámica medianamente positiva en el grueso de los hogares
de diferentes ciudades en el país. Neiva durante todo 2024 tuvo un comportamiento muy positivo y las grandes ciudades por población y por tamaño de la economía, que pueden ser Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, tuvieron dinámicas negativas. Pero ya en el último trimestre se ven dinámicas positivas en las grandes ciudades, tanto las 4 principales que uno conoce, digamos, con cierta tradición, como otras que están jalonando el mercado. Esto lo que nos muestra es que la dinámica que están sintiendo los hogares no es solamente en las ciudades principales, claramente, sino que estamos viendo que esta dinámica es positiva en casi todo el territorio nacional. Camilo, quiero que también hablemos de su informe respecto a de dónde vienen los ingresos de todos los colombianos. El año anterior se endeudaron para hacer sus gastos y en qué de lo que no se gastaba anteriormente estamos viendo un crecimiento. Esto porque vemos que en salarios hay un incremento y en rentas mejor una participación del 73,65%, también los créditos de consumo 21,92%. ¿Esto significa que nos estamos endeudando para gastar, Camilo? Sí, siempre lo hemos hecho. Digamos que acceder a un crédito es una cosa que los hogares siempre hemos hecho para financiar una cantidad de compras que hacemos. Una compra de vivienda, pues es lógico que tenga un financiamiento del sistema hipotecario. La compra de un vehículo tiende a ser normal, sobre todo nuevo, que tenga el apoyo de un crédito de consumo, y ciertas compras de tecnología y de vestuario es normal que se hagan con tarjetas de crédito. Entonces, que ese 25, 26% que tú mencionas, de todo el gasto de los hogares se haga vía crédito es una cosa normal. Digamos, cuando este número pase el 30% es que uno puede decir que es extraño y es muy lejos a la comparación que uno puede hacer contra América Latina o países desarrollados. El mensaje es que los hogares pues, están volviendo a obtener crédito, lo cual es una buena noticia, y los hogares están obteniendo buen crédito, que es mucho más importante, porque tenemos que lograr que la gente tenga los mejores créditos posibles para que los pueda pagar y no ponga en riesgo a la banca en un momento donde la economía está en un crecimiento importante. Camilo, los colombianos también están invirtiendo en otro tipo de canastas. Vemos y llama la atención bastante, justamente acá en una de las gráficas que ustedes nos presentan, el tema del bienestar representa el 7,70%, entretenimiento 5,85%, moda más del 3%. ¿Está cambiando esos rubros en los que los colombianos o invertimos? Sí, ha habido un cambio muy fuerte y yo creo que vale la pena profundizar un poco en una cosa que tú mencionas y es la canasta de bienestar. Si bien el entretenimiento viene creciendo a una gran velocidad muy importante, porque esto tiene que ver con un razonamiento lógico de las personas. Usted quiere sentirse bien, entonces hace un gasto que le dé una alta satisfacción. Esto está bien, usted va al cine, va a restaurantes, va a conciertos. Pero bienestar se refiere mayormente a los ítems de salud y de aseo personal y de gastos personales. Y el gasto en salud viene creciendo de manera importante en el país. Claramente, en la medida en que el sistema de salud no ha podido cubrir con las necesidades que tienen los hogares han tenido que sacar de su bolsillo cada vez más dinero para pagar ítems de salud como consecuencia de todos los ajustes que ha tenido el sistema de salud en los últimos 2 años. Entonces, ese aumento en bienestar no necesariamente es una buena noticia, porque el pago de medicamentos, de citas médicas, de copagos e inclusive de exámenes médicos podría estar desplazando otras categorías de gasto que pueden ser importantes para nosotros. Para terminar, Camilo, ¿qué se espera respecto al consumo de los hogares en este 2025? Todos los mensajes que nosotros tenemos es un crecimiento del gasto porque vemos 2 mensajes fundamentales. El primero es un freno de la inflación, lo cual es una cosa muy buena, tal vez no sea tan rápido como se espera por condiciones tanto del mercado local como internacionales. Y segundo, vemos una caída en las tasas de interés que le llegan a los hogares. Si bien la tasa del Banco de la República aún no baja a la velocidad que algunos quisieran, las tasas de crédito de consumo, tarjeta de crédito hipotecario han bajado casi que a la misma velocidad que la inflación. Hoy por hoy las tarjetas de crédito están en los mismos niveles que estaban previos a pandemia en tasas de interés, lo cual es una cosa que dinamiza el mercado de manera importante. Segundo, hay un aumento en los salarios importante. Claro, no todas las personas están vinculadas en ingreso al salario mínimo y su crecimiento no va a ser cercano al 10% como con este salario por decreto del gobierno nacional en diciembre del año pasado. Y tercero, hay muchos bienes que los hogares tienen que volver a comprar. Compra de vehículos, compras de vestuario, compras de uniformes, inclusive compras de vivienda. Entonces 2025 va a ser un año donde el gasto de los hogares no va a crecer un 0% por el año pasado, sino seguramente vamos a estar en un crecimiento cercano al 2% y con dinámicas muy buenas en casi todos los canales de. Pues Camilo Herrera, fundador de Radar, mil gracias por acompañarnos en 5 pesos, por presentarnos este informe sobre el consumo de los hogares en 2024 y también sobre lo que se espera para este 2025. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias.
Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere toda la información sobre el crecimiento de la economía en noviembre del año 2024. Ya regresamos. Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso para hablar del indicador del crecimiento en noviembre de 2024. Daliana, buenas noches para los televidentes. Técnicamente se conoce como el índice de seguimiento de la economía, que nos muestra un crecimiento parcial. Todavía no tenemos el balance del cuarto trimestre del año pasado. Hoy se conoció el balance mensual de noviembre y nos da más o menos una idea de cómo está cerrando el año en términos de crecimiento económico. ¿Nos fue bien? Digamos que no muy bien. Crece la economía, la actividad económica, pero no crece tanto como en los meses anteriores y por eso pues en la gráfica anterior, o bueno, aquí decimos que se desaceleró la economía en noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque la actividad económica, de acuerdo con cifras oficiales del DANE, tuvo un crecimiento de apenas el 0,36% en noviembre del año pasado. En meses anteriores estaba creciendo más del 1%, inclusive más del 2%, en algunos momentos inclusive más del 3% la economía de nuestro país. Ese indicador parte la economía en tres grandes actividades. En primer lugar, las primarias, ahí hubo una contracción, Daliana, una caída de 1,7%. Aquí están agrupadas, por ejemplo, actividades relacionadas con la agricultura y con la minería y el petróleo, lo que es el sector extractivo. Nos dicen algunos analistas que el sector agropecuario, que venía siendo el gran protagonista, tal vez presentó un freno en noviembre del año pasado, algo que toca monitorear. En las actividades secundarias también hubo una contracción del 2,63%, esto en noviembre del año pasado. Aquí está la manufactura, que es uno de esos sectores que todavía no repunta, todavía no reacciona y sigue muy estancado. También está el sector de la construcción. Y las actividades terciarias fueron las que, digamos, salvaron la patria, tuvieron un crecimiento de 1,40%, aunque por dentro también se ven cosas negativas. Básicamente en las actividades terciarias, el comercio, como revelaba la semana pasada el DANE, fue el gran jalonador y aparentemente el sector público ya no está aportando tanto porque el gobierno, por obvias razones, ha tenido que hacer unos aplazamientos, unos congelamientos de unos recursos del presupuesto general de la nación y eso tiene cierto impacto sobre la actividad económica por el lado del sector público. ¿Cómo vamos en el año corrido hasta noviembre? 1,7% la actividad económica. Si usted lo mira así, pues digamos es un dato relativamente positivo porque en el 2023 estuvimos a punto de entrar en recesión y el país ni siquiera creció un 1%. Ya estamos acercándonos a un crecimiento del 2% aproximadamente. Pues Víctor, muchas gracias. Una recuperación que va paso a paso, pero que muestra indicadores positivos por lo menos año corrido, ¿no? Sí, y cuando vemos ese indicador mensual, eso parece un electrocardiograma. A veces muy bueno, a veces se frena la economía cuando vemos esas variaciones mensuales. Vamos a ver cómo cierra. Dentro de un mes sabremos el dato de diciembre y finalmente cómo nos fue en el cuarto trimestre y cómo nos fue en todo el 2024. Bueno, esperemos que mejor que en el 2023. Víctor, muchas gracias por toda su información, pero lo invito a que se quede para que sigamos hablando y es que Colombia se prepara para exportar flores en una de las celebraciones más tradicionales en Estados Unidos. Se trata de San Valentín, que se celebra en febrero. Estuvimos en uno de los cultivos de Cundinamarca donde trabajan para surtir a todo el mercado para esta fecha. Colombia es sinónimo de San Valentín, una fecha que no celebramos, pero que sí expone lo mejor de nuestras flores en el exterior. En 2024, durante esa misma temporada, se exportaron 59.000 toneladas de flores frescas cortadas, 13% más que en el 2023, principalmente a Estados Unidos. El gran dinamismo del sector permite generar miles de empleos. Yo creo que ese es el principal impacto de la floricultura, el impacto social. En total se generan unos 120.000 empleos directos, pero para esta temporada se requieren unos 25.000 empleos adicionales. Y son muchas las personas que llevan el sustento a sus hogares gracias a este sector. El 60% son mujeres. Tengo 17 meses trabajando acá en la empresa. Para mí, para mi familia ha sido una gran oportunidad, ya que gracias a mi trabajo he podido ayudar a mis hijos con los estudios, buscando una mejor oportunidad de vida. Para mí el sector floricultor la verdad significa todo, ya que me han dado la oportunidad, a mí empecé trabajando como operario y tener como la oportunidad de ascender para ser líder de un área. Es muy importante, ¿sí? El posicionamiento internacional de la floricultura del país ha jugado un rol determinante para que en fechas especiales sean las protagonistas y que asimismo se llegue a nuevos mercados. Venimos trabajando de manera muy consistente, mercados como Japón, mercados como Corea,
haciendo activaciones, participando en ferias y llevando lo mejor de nuestras flores, lo mejor del país de la belleza a estos destinos. La especie colombiana más exportada es la rosa, especialmente la roja. Sin embargo, también tienen gran demanda para esta fecha especial los claveles, crisantemos y hortensias. En otras noticias, el transporte aéreo de pasajeros y turismo extranjero superó récord en Colombia en el año 2024. Según cifras del gobierno nacional, más de 56 millones de personas movilizaron desde los aeropuertos del país en los 12 meses del año anterior. Otra meta que se superó fue la de pasajeros o turistas extranjeros que llegaron al país, más de 6,6 millones de pasajeros. Los principales países de origen de estos turistas son Estados Unidos, México y Ecuador. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los osos panda son considerados uno de los animales más tiernos, sin embargo, no son muchos los que quedan en el mundo. Vean estas cifras. China es el país donde hay más osos panda, se trata de 1.864. Y de resto hay países donde quedan menos de 10 ejemplares, por lo general en cautiverio. Entre estos países están Japón, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es ICTOpesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.